Ministerio Internacional Casa de Santidad presenta La porción de esta noche se llama Tetzaveh, que significa ordenarás. Hoy vamos a ver un principio bíblico muy interesante y es la continuación de los Shabbats anteriores. Esta noche vamos a estudiar el tabernáculo, nuestra relación con Jehová, y vamos a hablar especialmente de la instrucción para los sacerdotes. La instrucción de los sacerdotes es una porción que especialmente nos debe de interesar porque habla del papel que vamos a tener que desempeñar en el futuro. Todo lo que vamos a ver el día de hoy, espero que lo anoten y que tomen los apuntes necesarios, especialmente las citas bíblicas, porque vamos a ver algo que nos concierne directamente a nosotros y es muy importante para prepararnos y para estar conscientes del papel que vamos a jugar cuando regrese nuestro Señor Jesús. Entonces vamos a concentrarnos de toda la porción en Éxodo 28 del 1 al 8. Realmente todo el capítulo 28 y parte del 29 habla de cómo ordenó Jehová el sacerdocio y cómo se ungía a los sumos sacerdotes. No nos da tiempo de leerlo toda la porción completa. Vamos a leer un fragmento y vamos a estudiar precisamente la porción que nos interesa a nosotros. Entonces vamos a empezar con el texto, Éxodo 28 del 1 al 8. Harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes. A Aarón y a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano para honra y hermosura. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. Las vestiduras que harán son estas: el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón tu hermano y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Tomarán oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido, y harán el efod de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido de obra primorosa. Tendrá 2 sombreras que se junten a sus extremos, y así se juntará, y su cinto de obra primorosa que está sobre él será de la misma obra, parte del mismo de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Vean especialmente el versículo 3. Vemos en el Antiguo Testamento algo muy interesante, porque Dios repartió el espíritu de sabiduría sobre todos los que estaban encargados del trabajo de todo el tabernáculo. Sabemos que el espíritu es uno, pero también en la Escritura describe cómo ese mismo espíritu reparte diferentes dones. Uno de los dones que vemos, especialmente en el pacto renovado, es precisamente este espíritu de sabiduría. Y vemos que el espíritu de Jehová
trabajaba de la misma forma que en el pacto renovado en el Antiguo Testamento. En esta ocasión impartía sabiduría a todos los que tenían como encargo la obra del tabernáculo y todas las cosas que tenían que preparar, incluyendo aquí las vestiduras de Aarón y de sus hijos. Algo muy importante: lo que Dios determinó para el sacerdocio en Aarón y sus descendientes era para la línea del sumo sacerdote. Tanto Aarón como sus hijos eran de la tribu de Leví, todos eran sacerdotes levitas. Pero Dios estableció que sobre solamente la descendencia de Aarón podrían salir los sumos sacerdotes. Eran los únicos que podían entrar al lugar santísimo una vez al año. Entonces todos los levitas eran sacerdotes, pero solamente los descendientes de Aarón podían ocupar el puesto de sumo sacerdote para el pueblo de Israel. Vamos a ver un texto muy interesante, Éxodo 2 del 1 al 3. Vamos a ver cómo la misma Biblia nos confirma este hecho. Éxodo 2 del 1 al 3 dice: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido ¿por cuántos meses? 3 meses. 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. ¿De qué está hablando esta porción o de quién está hablando? Del nacimiento de Moisés. Moisés y Aarón eran hermanos. Los dos eran de la tribu de Leví. Por derecho eran sacerdotes levitas. Pero Dios estableció que solamente la descendencia de Aarón, él, su esposa y toda su descendencia, eran los que tenían derecho solamente para ser sumos sacerdotes. Pero esto era temporal. La Biblia nos explica que tenemos un sacerdote de una orden diferente, que es el que está en el cielo intercediendo por nosotros. Y esto también es interesante porque es en preparación para el futuro. Vamos a ver qué dice la Biblia acerca de este sumo sacerdote. Vamos a Hebreos 5, del 1 al 10. Dice el texto: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Y por causa de ella debe de ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue ¿quién? Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de ¿quién? De Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podría librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia,
y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote, pero ahora según el orden de ¿quién? De Melquisedec. Entonces, el sumo sacerdote, el ser humano que ofrecía pecados por el pueblo y por sí mismo, porque él también era pecador, era un oficio temporal, hasta que viniera Jesús con su sacrificio, un sacrificio perfecto y eterno, para que ahora tomara su lugar, no solamente como el Mesías, el Redentor, pero también como sumo sacerdote, ahora ya no en un tabernáculo hecho de manos, sino en el verdadero, el que está en el cielo, donde mora Dios Padre. ¿Qué significa Melquisedec? Melquisedec es una palabra hebrea compuesta de dos nombres. Malki Sedec, que significa literalmente mi rey es justicia. Es traducido en nuestro idioma como Melquisedec, pero realmente significa mi rey es justicia. Y el único que puede ser justo, como lo dice el texto, es Jesús, el Mesías de Israel. Entonces, ya tomando su lugar, ahora el único que puede interceder por nosotros con su propia sangre, con un sacrificio perfecto, es nuestro mismo Señor Jesús, que está sentado a la derecha del Padre, ya ejerciendo su título como sumo sacerdote, según el orden del Rey de Justicia. Todo esto es muy importante, porque entonces, ya que Jesús reemplazó el sumo sacerdocio humano, que era imperfecto, tenemos que definir quiénes son los que tienen derecho al sacerdocio. Y para eso tenemos que buscar en las Escrituras la respuesta a esta pregunta. Vamos a empezar en Éxodo 19 del 5 al 6. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardaren mi pacto, ustedes serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y ustedes serán mi reino ¿de qué? De sacerdotes y gente santa, que significa apartados. Estas son las palabras que dirás a los hijos ¿de quién? Entonces Dios había determinado en su pacto que toda la nación fueran sacerdotes y gente apartada para él. Prácticamente todo el pueblo de Israel tenía la tarea de ejercer el sacerdocio delante de Jehová, haciendo sacrificios, enseñando la palabra de Dios y haciendo todas las tareas que él había determinado. Pero ustedes se preguntarán, ¿y eso qué relación tiene con nosotros? Pues tiene una relación muy estrecha, porque ahora los gentiles que hemos creído hemos sido agregados al pueblo de Israel, ¿cierto? Entonces, si la Escritura es correcta y si Dios no se contradice, tenemos que encontrar ahora en el pacto renovado un lugar donde diga exactamente lo mismo. Vamos a Apocalipsis 1 del 4 al 6. Apocalipsis 1 del 4 al 6.
Esta es la revelación que Dios Padre dio a nuestro Señor Jesús, que a su vez entregó a un ángel para revelarla al apóstol Juan. Vean cómo dice la Escritura. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz, shalom a vosotros, del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Por cierto, uno de ellos era el espíritu de sabiduría. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. A él sea gloria e imperio para siempre jamás. Amén. Entonces vean, este Jesús que nos amó y nos lavó de nuestros pecados, nos ha hecho ¿qué? Reyes y sacerdotes para Dios y su Padre. Entonces, ¿se está contradiciendo la Escritura? Lo mismo que estableció Dios Padre en el Antiguo Testamento, que su pueblo iba a ser un reino de sacerdotes y gente apartada. Estamos viendo que en este mensaje que Dios entregó a Juan a las 7 iglesias, le está diciendo a sus discípulos exactamente lo mismo. Primero nos amó, después nos lavó de nuestros pecados con su sangre y ahora nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios su Padre. La importancia de todos estos textos y lo que estoy queriendo mostrarles es que obviamente la palabra de Dios no se contradice, pero no solamente eso. Dios está queriendo que nosotros entendamos cuál va a ser nuestro papel en el futuro para prepararnos y poder desempeñar la tarea para la cual nos llamó. Dice aquí la Escritura, porque todavía no llegamos a esa porción de la historia, proféticamente todavía no se ha cumplido, pero estamos predestinados a ser reyes y sacerdotes para el Dios Altísimo. Quiere decir que Jesús, como sumo sacerdote, está esperando el cumplimiento de todas las cosas para poder unir todas las partes, todo su pueblo, y que Él como sumo sacerdote y nosotros como sacerdotes podamos ministrar delante del único Dios verdadero. Pero para eso tienen que suceder muchas cosas todavía. Simplemente tenemos que entender cuál va a ser nuestro papel. Quiere decir que tenemos que aprender a gobernar, y la única manera de poder gobernar es conforme a lo que Dios estableció. Y también vamos a ser sacerdotes, vamos a ministrar en su presencia en la Nueva Jerusalén por la eternidad, pero tenemos que saber cuál era la función de los sacerdotes. Amén. Entonces, quiero que vean, porque el cumplimiento de todas las cosas es la certeza de que Dios es verdadero y que todo se va a cumplir a su tiempo. No vamos a tener tiempo para leer toda la porción, pero vamos a leer una porción importante de Apocalipsis 21, del 1 al 26. Apocalipsis 21, del 1 al 26. Solamente vamos a ver porciones, no lo vamos a leer completo. Pero esto es lo que tiene Dios predestinado para todos aquellos que sean lavados con la sangre del Cordero y tomen el lugar que Dios nos destinó a cada uno de nosotros para cumplir con todas estas cosas. Apocalipsis 21 del 1 al 26, versículo 1 dice:
Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender ¿de dónde? Descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Quiero que vean el versículo 7. Esta porción es muy importante. Dice: el que venciere heredará. Si se dan cuenta, no dice el que sea arrebatado, dice al que venciere. Esta palabra nikao, una palabra griega que se traduce vencedor, significa vencer en las tentaciones, pruebas y tribulación. Vencer en las tentaciones, pruebas y tribulación. Lo que nos está diciendo el texto, que los vencedores van a tener que pasar por estas pruebas, y si se mantienen firmes en su fe, sin rechazar a Dios y a su Hijo, van a poder ser llamados vencedores. Dice: y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Versículo 9. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo, diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía ¿de dónde? Esta ciudad no es la Jerusalén terrenal, es la nueva Jerusalén que va a descender del cielo. Dice: teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Vamos a leer el versículo 12 y 14. Dice: tenían un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos, que son las 12 denominaciones de la iglesia: pentecostales, bautistas. ¿Eso dice? No. Los de las Les tengo noticias. de los hijos de Israel. Estas 12 puertas con nombres inscritos son las de las 12 tribus de los hijos de Israel. Así es que por esas puertas no van a poder pasar ni los católicos, ni los pentecostales, ni los bautistas, ni los testigos de Jehová. Van a pasar solamente las 12 tribus del pueblo de Israel. Y si nosotros no hemos sido agregados y adoptados en el pueblo de Israel, no vamos a poder entrar al lugar santísimo a través de estas 12 puertas. Versículo 14. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Los 12 discípulos de Jesús son los cimientos de la ciudad, y en cada cimiento va a ir el nombre de cada uno de ellos, porque prácticamente fueron los que hicieron posible, después de la muerte de Jesús,
que se extendiera la palabra de Dios por toda la tierra. Amén. Versículo 22. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella. ¿Y quién más? Y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues ahí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones en ella. Algo muy importante, los sacerdotes eran capacitados para ofrecer los sacrificios y ofrendas en el tabernáculo y para enseñar la Torá. Esas eran las funciones principales. El sumo sacerdote, como lo leímos en la porción de esta noche, tenía la tarea de estar en comunicación con Dios, de entrar una vez al año al lugar santísimo para ofrecer sacrificios por los pecados del pueblo y del mismo, y que pudiera haber reconciliación con Dios. Quiero que leamos un texto muy interesante en Primera de Pedro 2, del 1 al 5. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor, acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, ¿y qué dice? Y sacerdocio santo. Esto lo dijo Pedro en un mensaje a los discípulos de Jesús. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Con qué propósito? Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesús el Mesías. Todo lo que fue determinado en el Antiguo Testamento para el tabernáculo son sombra y figura de cosas celestiales. Nosotros tenemos que prepararnos, porque nosotros vamos a ser en el futuro, cuando descienda la nueva Jerusalén, los sacerdotes encargados de ministrar y alabar a Dios en su presencia. Cristo Jesús, el Mesías, el ungido, va a ser el sumo sacerdote, pero todos ahora, gracias a su sacrificio, tenemos acceso al trono de gracia y ya no hay más división del lugar santo y el lugar santísimo. Quiere decir que todo el tiempo vamos a prepararnos para estar ministrando la palabra de Dios, para enseñar la Torá y para pasar la eternidad en la presencia de nuestro Dios. Entonces, todos estos versículos nos ayudan a entender qué es lo que Dios nos está preparando para el futuro. Y tenemos que entenderlo y tenemos que prepararnos, porque es lo que vamos a pasar en la eternidad. Y no sé para ustedes, pero para mí la eternidad me suena que va a ser para muchos, muchos días. No va a ser un mes, no va a ser un año, no van a ser 100 años, va a ser por la eternidad. Y cada uno tiene que cumplir su papel y tiene que cumplir el propósito para el cual Dios nos llamó.
Y este es el propósito que Dios Padre destinó a todos sus discípulos: sacerdocio santo y gente apartada para Él, porque vamos a pasar la eternidad en su presencia. Entonces, de la misma manera que Dios lo estableció en el pacto, ahora en el pacto renovado tenemos que empezar a trabajar y a prepararnos. Amén. Que Dios los bendiga. Shabbat Shalom. Shabbat shalom.